Hola, les habla Rubén Cedeño desde la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, para tratarles un tema que todo estudiante de metafísica, sea principiante, nivel medio o avanzado, debe dominar para que sepa de dónde viene todo esto llamado metafísica. Y no suceda lo que eventualmente, no todos los días, pero de vez en cuando, surgen grupos, personas, diciendo disparates al respecto de la metafísica. Como me pasó recientemente, que alguien se puso a llamar a personas a decirles que había que recuperar la metafísica original y que había que irse a los grupos metafísicos de los Estados Unidos. Como que si los estadounidenses hubieran inventado la metafísica. Y por supuesto, esto no llegó a mayores porque este comunicado era tan grande la ignorancia que se quedó congelado el hecho, pero así también hay personas que creen que la metafísica la inventó Connie Méndez. El otro día Connie Méndez estaba cumpliendo aniversario de su nacimiento y empezaron a decir feliz día de la metafísica porque Connie Méndez inventó la metafísica. ¿Qué pasa con eso? Esto, si no va a mayores y no se habla más, no pasa nada. Pero si esto llega, que de hecho llega, a personas cultas, universitarias, intelectuales, gente educada, ¿qué van a pensar de los metafísicos? Que son una manga de ignorantes, lo cual es completamente falso. Porque vemos personas que sabemos los orígenes de todo esto y de vez en cuando hace falta recordar los orígenes y como el título que he acuñado para esta conferencia, los padres de la metafísica. Miren, la metafísica... Primero que nada, lo que tienen que saber es que esta palabra no nació con la práctica o la filosofía metafísica. Se acuñó muchísimo después. Estos fueron unos principios que por diferentes caminos se fueron revelando, que vamos a hablar ya de eso, y de lo más antiguo que se tenga noción de la metafísica es de 5.000 años, pero quiero hacer una aclaratoria. 5.000 años que se comenzó a escribir, pero que se comenzó a hablar de todo esto, pueden ser 10.000, 15.000, 20.000 años. Y por supuesto, cuando se habla desde el punto de vista histórico, cuentan son los documentos. Y hay documentos comprobados de que de esto se comenzó a hablar hace 5.000 años atrás y no se le llamaba metafísica. No tenía un nombre específico. Eran estudios, óiganme esto bien, porque así como hace 5.000 años, esto sigue siendo en la actualidad, lo que voy a decir ahora. Eran estudios realizados por la gente más noble, más culta, más encumbrada. ¿Por qué? Es obvio, y se sabe, que la humanidad no siempre estuvo alfabetizada. Y en esas épocas, la mayoría de las personas eran analfabetas, quienes aprendían a leer, a escribir
y tenían opciones de ir a los grandes colegios. La gente pudiente. Y generalmente esta gente pudiente eran las castas más altas, los hijos de los reyes, los príncipes, los condes, la más encumbrada realeza. Y el asunto es así, que esto sigue cumpliéndose sin alterarse. Esto puede ser una afirmación clasista, pero no tengo la culpa de que sea así. Porque todavía hoy en día, una persona de mediana cultura que se va a estudiar a una universidad, que toma una carrera que le pueda dar un suministro económico, una carrera de economía, de cuestiones de informática, etcétera. No se van a poner a estudiar filosofía, ni el origen del hombre, ni el origen de la mujer, ni el origen del cosmos. ¿Quiénes pueden hacer eso? Los que no están urgidos de comprarse un kilo de papas para poderse alimentar. Los que no están urgidos de trabajar. Y vamos a hacer un análisis de esto muy concienzudo para que puedan llegar a entender este punto, que esto es muy importante. No sé si quieres hacer alguna aclaratoria. Sí, que de hecho, Rubén, aún hoy en día, digamos, para dedicarse a estos estudios hay que tener tiempo, sí, digamos, y estar hasta un punto económicamente libre, ¿no? Exactamente. Bien, entonces, ya lo dije que esto no era discriminación. ¿Qué objetivo tienen estos estudios? Es interesante. Porque los objetivos, el alcanzar estos objetivos, le interesa a todo el mundo. No solamente a los de las altas clases sociales, sino también a las personas de menos recursos. Es resolver dos temas en la vida. Resolver la problemática de tu vida externa, que esto colinda, por supuesto, con la religión. Pero hay quien ha buscado la solución a los problemas externos a través de la filosofía y asuntos un poco más ocultos. Y luego que eso se tiene resuelto, antes o después, siempre surge el resolver tu problema interno. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Entonces hay dos objetivos básicos. Resolver tu vida. ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a criar tu familia? ¿Cómo posicionarte económicamente, culturalmente, etcétera? Y luego resolver la parte espiritual. Fue mucho después que a estos estudios se le fueron dando nombres. Y uno de ellos, y es el que nos compete, es el de la metafísica, que fue un griego que acuñó este término, ordenando los libros de Aristóteles. Y les puso metatafúsica, o lo que va más allá de lo que se ve y de lo que se toca, porque indudablemente así es. Para irnos y abarcar dónde, cómo surgió toda esta filosofía, toda esta enseñanza. Señores, podemos cubrir toda la historia de la humanidad. Por eso les pongo allí dos fotos. Una foto de un palacio hindú antiquísimo y una obra contemporánea, de arquitectura contemporánea,
como diciendo, se puede abarcar todos los periodos de la historia de la humanidad. ¿Cuándo comenzó a surgir lo que ustedes estudian como metafísica? Lo que nosotros les comunicamos a ustedes como metafísica. Hace como 5.000 años, en la más remota, antigua India. Fue en la India. No fue en los Estados Unidos, no fue en Grecia, no fue en Mesopotamia. Fue en la India y hay pruebas de esto. Entonces se comenzó a estudiar esto que después se le llamó metafísica en Grecia. ¿Y quiénes comenzaron a estudiarlo? Esto ha sido así y no ha cambiado. Los reyes, los príncipes, las castas más elevadas, que en la India hay varias castas. Las más elevadas son la de los brahmanes, que es la de los maestros iluminados, y la de los kshatriyas, que son la de los guerreros, que generalmente son los reyes. Que les quede claro, la metafísica comenzó en la India, y ya vamos a hablar de fechas, y ya vamos a hablar de nombres. El primero existe y está notariado. ¿Quién fue el primero? Fue un rey que estudió lo que hoy en día se llama metafísica y fue Vedavyasa. Una larga historia interesantísima que no me voy a meter en ello ahora, porque no me interesa en particular estarles explicando la vida de cada una de estas personas, porque lo que voy a hacer es una visión general a través de toda la historia de la humanidad, cómo surgió la metafísica. Este maestro, que a su vez fue un brahmana, un brahman, un sabio de la alta clase social de la India, también fue rey y escribe unos libros con una enseñanza llamada Sanatana Dharma, o que se le pone Sanatana Dharma, que es un término que no es un nombre como ponerle María, José o Ernesto, sino quiere decir enseñanza eterna, que es la enseñanza de hoy, de mañana, de pasado mañana, y tuvo razón, porque hasta el presente esa enseñanza sigue siendo vigente. Y dentro de esa enseñanza, él habla de un rey que da una enseñanza llamado Krishna. Por supuesto, la gente ignorante lo confunde con un dios, pero fue un señor que vivió. Quiero decirles algo, no es vanidad, pero para yo hablarles de todo esto es porque yo me he ido a todos estos sitios a hacer investigaciones sobre esto. Esto yo no lo he leído ni en el internet, no lo he sacado de ningún libro, son mis investigaciones. Y cuando les hablo de Krishna es porque he vivido en el mismo barrio, la misma ciudad donde él vivió. He investigado todo lo que él hizo y estamos hablando de una época milenaria. Esa enseñanza se gestó en la India y de allí se expandió al mundo entero. Así tenemos que esta enseñanza despunta en Egipto. Igualmente, como les digo, que investigué en la India todo lo referente a lo que les he estado hablando. Igualmente, a temprana edad en mi vida me fui a Egipto a investigar todas estas verdades. Y encontramos el caso de que solamente también los reyes, los hijos de las castas más altas, tenían acceso a esto. Y ahí encontramos nosotros a Hermes Tot. Y Hermes Tot es el que compila algo que es básico dentro de la metafísica.
que son los 7 principios universales o las 7 leyes. No me voy a extender en esto porque no es el motivo ni el objetivo de la actividad de hoy, pero sí les quiero decir 2 principios o leyes universales que son básicas en la metafísica. Una es el principio de mentalismo, que todo lo que tú piensas, sientes, decretas y actúas se cumple. Y esto es un principio que se debe tener muy consciente todo el día de todos los días, porque tu vida es eso. Y que todo lo que haces a los demás se te devuelve. Lo que quiere decir que la suerte, mala suerte, castigo de Dios no existe. Pero Hermes Todd no solamente habló de estas 2 leyes o principios, sino de otras más. Les quiero reubicar. Primero estuvimos hablando de Vedavyasa, país India. Y ahora nos estamos yendo a Egipto, donde estamos hablando de Tot. Hermes Todd, que organiza, compila, ordena los 7 principios que son básicos en la metafísica. ¿Qué había dado Vedavyasa? Es importante. Vedavyasa nos habla del Atman o el ser interno, del yo soy. El yo soy no lo inventó Saint-Germain, ni lo inventó una organización en los Estados Unidos, ni mucho menos Connie Méndez, ni Emmett Fox. Esto se empieza a hablar hace más de 5.000 años con Vedavyasa. Y fíjense que es una de las bases de la metafísica. Para después complementarlo con este aporte en Egipto tan importante que nos da Hermes Todd. Bien, pueden hablar de Hermes Todd como un dios, pero que es un ser histórico. Para esto tendríamos que trasladarnos, de hecho lo he realizado, a la Catedral de Siena, estoy hablando de Italia. En el piso de la catedral, fíjense qué cosa tan interesante, porque hay gente que dice que la metafísica está en contra del cristianismo, del catolicismo, que eso es una apostasía. Señores, Hermes, el que enseña los 7 principios, está en la parte central, en el crucero de la Catedral de Siena. Y ya se los voy a mostrar. Bueno, ahí creo que lo tienen, pero tengo otra foto mejor. Para que ustedes vean, esta es la figura que está en el piso de la Catedral de Siena. Y dice Hermes Mercurio Trismegisto. O sea, son como 3 nombres que se le pueden adjudicar a una misma persona. Y hace la aclaratoria de que es contemporáneo con Moisés. Esto no lo voy a discutir, no lo voy a hablar, pues sería meterme dentro de otros asuntos. Pero vamos a dejarlo hasta allí. Lo que sí quiero resaltar, que hasta el mismo cristianismo, catolicismo, habla de esto. ¿Qué tenemos de Hermes? Se conoce el Kybalión, donde están los 7 principios, que por supuesto son base de la metafísica, como también lo es el conocimiento del ser interno, el Atman, el yo soy o el Sohan, como se dice en sánscrito. En la Edad Media se descubre de Hermes el Corpus Hermeticum, que es otro libro que trata sobre la divinidad, sobre la cosmogénesis y la antropogénesis, además de un libro llamado La Tabla Esmeraldina. Nace todo esto en la India, y de la India empieza a expandirse y se empieza a hablar en diferentes idiomas por diferentes nobles
siempre son gente noble. Y así llega este conocimiento a Egipto. Les había prometido una foto un poco más detallada de la figura que está en el crucero de la Catedral de Siena en Italia. Ahí lo tienen, a Hermes Tot. Por supuesto, esta figura que tengo aquí es el Hermes según el escultor italiano Gian Bologna. Esto lo podemos encontrar en Florencia. También está cargado de un gran simbolismo. Lo que les quiero reinsistir es que la metafísica tiene sus orígenes allí, incluso hablando de los 7 principios. Aquí está la Catedral de Siena, es hermosísima. Yo vivo enamorado de esta catedral. Aquí están las portadas de algunos de los libros de Hermes, como es el Corpus Hermeticum. Ahora hay algo interesante, curioso, y no se me vaya a ofender nadie. Es que tanto los primeros libros de estos tratados, de lo que podríamos llamar la metafísica primera, están escritos en un lenguaje difícil. No es un lenguaje fácil. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo iban a poner fácil si la mayoría de las personas no sabían leer? Luego, de lo que estaban hablando no era fácil. Eran de cosas difíciles que siguen siendo difíciles. Así tenemos que estos libros de Hermes, el Corpus Hermeticum, como también el Kybalión, como la tabla esmeraldina, hay por allí pues versiones en castellano, inglés, los agarran y no los entienden. El mismo Kybalión no es un libro que digamos de fácil lectura. Una persona con cultura lo toma y se ven aprietos para comprenderlo. Y aquí está la tabla esmeraldina. Bien, el Kybalión, por supuesto. Así llegamos en el mismo Egipto, pero ya un Egipto que emigra, un Egipto que deja Egipto y sale a otras tierras, donde Moisés, criado por los faraones, seguimos dentro de las altas clases sociales, se convierte en un alto iniciado de todos estos conocimientos. Y tiene, por supuesto, la preparación intelectual, cultural, desde todo punto de vista, para enfrentársele al faraón. No solamente eso, tiene poderes extrasensoriales que era propio de los que se estudiaban en Egipto, en la alta magia, en el sacerdocio Egipto. Seguimos en un alto nivel socioeconómico. Moisés, por supuesto, se lleva al pueblo de Israel. ¿Qué pasa en el pueblo de Israel? Nacen, por supuesto, profetas, pero yo estoy tratando de hacer una selección del top, de los más altos. Hablamos de Daviasa, hablamos de Hermes, hablamos de Moisés. En este top de todo ese pueblo que se va a Israel, hay un top, hay una cumbre, hay un personaje destacado. Lo pueden ver desde el punto de vista religioso, o lo pueden ver desde el punto de vista intelectual, o desde el punto de vista de diferentes ángulos. Jesús. Pero seguimos en las altas clases sociales. Jesús es heredero del trono de Israel. Él es davídico. Eso está en los evangelios. Y tiene esta gran cultura. Su padre y su madre son cultísimos. María era hija de sacerdotes del templo de Israel
que era el tope de la cultura, la educación y todo esto. San José se dice que pertenecía a escuelas ocultas del judaísmo. ¿Qué hacen? Se llevan su hijo a Egipto, donde estaban las mejores escuelas. San José se dice que era esenio. Quiere llevar a su hijo a las mejores escuelas y es donde estudia en Heliópolis, luego en Luxor y posteriormente, ya posadolescente, en lo que se llaman los años perdidos de Jesús. Se dice que se va a la India a estudiar con altísimos maestros, como se sabe de Maitreya. Seguimos hablando de una alta casta social, económica, cultural. Muy bien. Antes de Jesús, en India, hijo de reyes también, nace el señor Gautama Buddha, que recibe una educación privilegiada y después concibe un sistema metafísico extraordinario, donde empieza ya a hablar del poder de la palabra, del decreto, complementando así de alguna manera lo que había hablado Hermes, cuando dice noble pensar, pensamiento positivo, noble hablar, noble actuar. Y deja toda esta enseñanza dentro del Tripitaka. ¿Quién de ustedes se ha leído el Tripitaka? Nadie. Y si lo agarran, no entienden nada. Jesús había ideado un sistema para hablarle a la gente que más o menos le entendieran, y es donde surgen lo que se llaman las parábolas. Pero también es un lenguaje encriptado. En la Biblia dice que después Jesús se reunía con sus discípulos y les explicaba el significado de alguna de las parábolas. Si Jesús habló en parábolas que nadie entendía, el Gautama igual. Todos esos discursos del señor Gautama, eso no se entiende. No es por vanidad, pero bueno, ahí están los libros. Me he puesto a descifrar algunos de estos tripitakas para que la gente pueda entender la maravilla de lo que está allí encerrado. Lo de Jesús estaba totalmente encriptado y es a través de la técnica Pesher que se logra descubrir. Y ya les hablé anteriormente de Hermes, que esos libros no los entiende nadie, y ni hablar los de Vedavyasa, que son los Upanishads. ¿Quién se ha leído los Upanishads? Nadie. Manténganse allí en alto, es importante. Aquí está, por supuesto, el señor Gautama. Aquí están los Tripitakas, señores, que son tomos y tomos y tomos. Bien. Así en Grecia surge un grupo de filósofos, voy a nombrar uno solamente, el que gestó la palabra filosofía, que es Pitágoras, también un alto iniciado, un filósofo racional, matemático puro, geómetra, astrónomo, músico, médico y metafísico que antecedió a Platón y Aristóteles. Alta clase social. Seguimos allí. Y si entramos dentro de la Edad Media, por supuesto tenemos este personaje, que es muy conocido,
dentro de la metafísica, que es el conde de Saint-Germain. Príncipe, heredero de la casa de los Rákóczi, y que para que no lo mataran, su padre lo exilia y lo manda a estudiar con los Medici, que también eran las familias más cultas, más educadas, más adineradas de la época. Allí el maestro Saint-Germain recibe una educación privilegiada en varias universidades, como la de Bolonia, como la de Siena. Y también termina escribiendo libros que no se entienden. La Santísima Trinosofía. Mi persona ha hecho un trabajo de interpretación de esto, pero eso lo agarra cualquier persona y no lo entiende. De todas maneras, posteriormente, mi persona se dedicó a compilar un trabajo que es el más popularizado dentro de los metafísicos, que es el Sagrado Libro del Yo Soy, donde a medias pone algunas interpretaciones y claridades sobre lo que es el Yo Soy y la llama violeta. Y digo a medias porque no es completo. Él no termina de explicar todo allí, a pesar de que hace un esfuerzo tremendo y es un trabajo verdaderamente valioso. Llegamos entonces con Elena Petrovna Blavatsky, que es la que más habla, la que más instruye. Sus enseñanzas están en 2 cuerpos de libros, en 6 tomos de la doctrina secreta, más 4 tomos de Isis sin velo. ¿Quién se lo ha leído? Nadie. Elena Petrovna Blavatsky pertenece a la nobleza rusa. Ella es nieta de la princesa rusa Dolgorukov. Es un poquito lento para no equivocarme. Y ella da toda esa enseñanza, pero ¿quién la entiende? Han pasado ya más de 100 años y esos libros no han sido descifrados. Aparte de que me dediqué un tiempo a dar conferencias y explicaciones sobre esto. Así llegamos a otra noble, ya no rusa, sino de la nobleza inglesa, Alice Bailey, que escribe una cantidad de libros que ella se los atribuye al maestro, el tibetano. Ella es rica, muy rica, recibe una educación esmeradísima y escribe estos libros que les quiero preguntar a todos. ¿Quién se los ha leído todos? Ninguno. Pero fíjense que todo se sigue manteniendo arriba, en altas clases sociales. No se preocupen ni hagan ningún esfuerzo en buscar ningún pobre, ningún ignorante dentro de todo esto, porque no los van a encontrar. Todos eran nobles. Y así escribe una cantidad de libros estupendos, que son unos libros casi todos en azul, tanto en castellano como en inglés y en otros idiomas. Y llegamos a un asunto donde estos 3 personajes que ustedes ven aquí, vamos a decir medio estadounidenses, porque Emmett Fox era medio estadounidense, como George Fox, Phineas Kimby y Emmett Fox, comienzan a hablar de todo esto que han hablado todos estos personajes de la alta sociedad, nobles, etc., en palabras sencillas, pero con un problema: no hablan de todo, sino hablan de parte de la enseñanza. Por supuesto, de George Fox saben muy poco, de Phineas Kimby igualmente, de Emmett Fox saben un poco más, porque fue la persona que instruye a Connie Méndez. Pero no es que él pone
la enseñanza, en palabras sencillas, la enseñanza, algo de la enseñanza y hace maravillas. Connie Méndez captura de él este asunto e intenta hacer algo parecido. Pero igualmente, Connie Méndez escribe Metafísica al alcance de todos. Luego hace Te regalo lo que se te antoje, que es una paráfrasis de las enseñanzas de Emmett Fox. Y el maravilloso número 7 toma de algunas personas, de las cuales voy a hablar ahora, el asunto de los rayos. El Padre Nuestro es una paráfrasis que ella le hace a los escritos de su maestro Emmett Fox. Logra un éxito, no en todas partes, por supuesto. En Venezuela, su tierra natal, República Dominicana, en Ecuador y un pequeño grupo que tuvo en Miami. El resto se expandió después de su desencarnación física, pero no en boca de ella. De esto ya también vamos a ir hablando. Connie Méndez conoce estos dos personajes que no inventan la metafísica, pero sí dan claves que no son de ellas, sino de los maestros de sabiduría, y son Geraldine Innocenti y Lucy Littlejohn. Ellas hacen un movimiento que no es el origen de la metafísica. Connie Méndez, cuando las conoce a estos personajes, ya sabía de Emmett Fox y ya había escrito sus libritos. Hay gente por allí, pues por supuesto, que desconocen de todo esto que estamos hablando y se van a decir que esto es el origen de la metafísica, vamos a irnos a los orígenes de la metafísica, y no es así. Como también dicen por allí que X, Y o Z fueron los primeros en llevar o dar las instrucciones de la metafísica en italiano o en francés. Señores, la metafísica en italiano se está dando desde la década de los 70. Nuestros libros están traducidos desde esa época. Y en Francia igualmente. Pero como hay ignorancia al respecto, hay quien inventa. Y el que no sabe, oye y cree que eso es así. Estas dos mujeres extraordinarias incrementan, enriquecen de manera extraordinaria lo que venía en ese pasado de gente noble. Son dos mujeres nobilísimas, y conclusión, fuera de todo lo que les nombré, es posible que se haya quedado algún nombre por fuera. Me restó hablar de Guy Ballard, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque lo que revela Guy Ballard es lo del maestro Saint-Germain. No es original de él. Repito una vez más, ¿por qué se queda y se mantiene esa enseñanza en las más altas esferas culturales, sociales y todo? Para no ser tergiversado. Porque aún cuando ha sido escrito en este lenguaje tan enrevesado, todo esto, la más difícil es Blavatsky con la doctrina secreta e Isis sin velo, han intentado tergiversarlo, rebajarlo,
vulgarizarlo, pero no han podido. Porque la ignorancia es atrevida, indudablemente, pero tiene sus límites. Jesús dice esta maravilla: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen. O sea, que despedacen al que le está dando lo santo a los perros. Y por eso puse esta foto aquí. Un minúsculo porcentaje de lo llamado metafísica se ha puesto al alcance de las masas. Y es lo que ustedes conocen. Al asunto del que se han encargado personajes como Jesús. Fue uno de los primeros que empezó a hablar de todo esto de manera que las masas lo entendieran. El otro, el conde de Saint-Germain, que ya les he hablado de él. Emmett Fox, un poquito de la enseñanza. Connie Méndez, un poquito de la enseñanza. Mi persona ha hecho un esfuerzo también en este sentido para que, como dice el Maestro Jesús, aquel que tenga oídos para oír, que oiga. La metafísica, entonces, por su seriedad, investidura, repudia de base toda cursilería y mal gusto. Y no lo vean como algo extraño, porque si ven algunas actividades que transmiten por las redes sociales, son más las cursis, las actividades cursis de personas mal vestidas y mal habladas, que las que se transmiten en un correcto idioma de personas con una exposición, digamos, hasta de la escenografía correctamente bien hecha. La metafísica, como han visto, que siempre se ha mantenido en un altísimo nivel, repudia toda cursilería, ridiculismo, absurdismo, ilógica, incoherencia y lo que no sean manifestaciones de la inteligencia, discernimiento y buen gusto. Connie Méndez mantuvo la enseñanza a un altísimo nivel, se lo digo abiertamente porque colaboré con ella en el surgimiento de todo esto, fue el compositor del himno de su organización, fue el creador del escudo de la metafísica de su organización, fue el que le hice el primer diccionario, la primera guía pedagógica, y puedo dar fe de que nos mantuvimos en un altísimo nivel. Pero después que ella desencarnó, hubo un pequeño grupo que vulgarizó todo esto, y ya les voy a hablar un poquito de esas vulgarizaciones. La metafísica, por razones obvias, solo celebra el Día de Acción de Gracias, que es mundialmente conocido, que es el último jueves de noviembre, con la finalidad de darle gracias a Dios. Y el 1 de mayo, que es el día del Maestro Saint-Germain. Dentro de este vulgarismo en que ha caído la metafísica, lamentablemente, por gente vulgar, soez, inculta, han pasado cosas que dan vergüenza hasta decirlas. El otro día, el día de Connie Méndez, el día del natalicio de Connie Méndez, una fecha queridísima por todos,
pero empieza la gente a felicitar por el Día de la Metafísica. ¿Y quién inventó el Día de la Metafísica? Porque nació Connie Méndez. Connie Méndez no inventó la metafísica, ni el término de la metafísica, con todo el respeto. ¿Por qué hacen eso? Por ignorancia. Otros me decían, Rubén Cedeño, Connie Méndez, que fue tu maestra. Digo, yo quiero que usted me diga dónde dice que Connie Méndez fue mi maestra. Porque lo que yo sé es que Connie Méndez fue mi amiga de mi círculo social, con el cual cantaba, tocábamos el piano, componíamos, nos reíamos, hacíamos muchos chistes, íbamos a comer juntos. La gente inventa. Y así como han inventado todo esto, se ponen los metafísicos, que no deberían llamarse metafísicos, vulgares, oeces, cualquiera, a celebrar el Día del Abrazo. Me sorprendió el otro día cantidad de correos, el Día del Abrazo. Bueno, puede existir el día de lo que les dé la gana, pero la metafísica no tiene por qué estar inmiscuida dentro de eso. Más me asombró cuando me empezaron a mandar tarjetitas como el Día del Beso, el Día del Niño, el Día del Soltero, el Día de los Gays. Todo eso se puede celebrar. La metafísica no está en contra, pero no respalda nada de eso. Imagínate que en vez de estarnos ocupando de estudiar y poner en práctica las enseñanzas de Hermes, de Saint-Germain, de Moisés, de todos estos eruditos de los cuales hemos hablado, ponernos a estarnos mandando tarjetitas que ya lo están haciendo. Para no vayan a creer que es engaño de mi parte, ahí lo tienen. Que si el Día de la Juventud, el Día del Abrazo, creo que el Día del Abrazo fue cerca de esta semana, el Día del Orgullo Gay, pueden celebrar todos los gays todos los días que quieran. El problema es que en unos países la celebración es un día, en otros países la celebración es otro día. Y si sumamos todos esos días diversos en los diferentes países, pasa lo que está sucediendo, que pasan los metafísicos el año mandando tarjetitas de boludeces en vez de dedicarse a estudiar las enseñanzas metafísicas. El Día del Soltero, como lo pueden ver allí, yo no sé si está saliendo en pantalla todo esto. El Día del Padre, el Día del Matrimonio, el Día del Beso y no sé cuántos días más. Esto fue de lo que yo pude conseguir por allí. Al respecto de todos esos que nunca faltan, que dicen que esta no es la verdadera metafísica, que lo que nosotros estamos haciendo, si Connie Méndez nos viera, volvería a morirse del horror de lo que estamos haciendo. Es posible que tengan la razón, no se las voy a quitar. Pero hace ya 42 años, Connie Méndez desencarnó y yo no dirijo nada, ni pretendo dirigir, ni quiero hacerlo. Pero bueno, la gente lee los libros que uno escribe, la gente escucha las actividades que uno diserta por estos medios, hoy en día y antes de que estos medios existieran, con cientos, infinidad de charlas dadas durante 42 años, estoy contando la fecha después de la desencarnación de Connie Méndez. Les voy a decir algo. Los padres de la metafísica, todos los que he nombrado, y otros más, que son la jerarquía espiritual, protegen y defienden
a los estudiantes fieles a estos principios que ellos han dado. Y esto no es una afirmación que la inventé ayer, se la puse en un carteloncito para leérselas hoy. Esto lo he visto desde hace 52 años. Y los que no son fieles a estos principios, estos seres ni los protegen, ni los defienden, y terminan perdidos en las noches de los tiempos, donde ni sus personas, ni lo que dijeron trascendió. Así como les digo que todo esto se ha llevado dentro de un altísimo nivel cultural y social, a veces no deja de sorprender personas que dicen que canalizan a Saint-Germain con un mal idioma en castellano, pero malísimo idioma, con un inglés pésimo también, porque creen que pueden inventar ser cultos. Saint-Germain no habla mal el castellano, lo habla perfecto, con unos contenidos muy profundos. Pero bueno, si alguien quiere inventar que canaliza a Saint-Germain, lo puede hacer. Lo único que se va a encontrar con un problema muy grande, que la gente culta, la gente refinada, no les va a hacer caso. Y allí la protección. El esfuerzo por poner parte de esta enseñanza en palabras sencillas ha tenido un éxito relativo. Los que han continuado esta enseñanza hasta el presente es porque han mantenido ese nivel alto. No se puede bajar de allí. Se puede hacer el intento de simplificar para que la gente entienda, utilice algunas leyes, pero nunca es todo. Nosotros, en la metafísica, para que no nos digan clasistas ni exclusivistas, tenemos diversos cursos de cultura general, como pueden ser el de metamusicología, el de saber estar, procedamos adecuadamente, para que estén aptos para capturar esta enseñanza. Vale la pena estar dentro de esta enseñanza. Se nos habla de una persona que ha pasado la mayor parte de su vida en ella. Lo que da, lo que nos hace disfrutar, las soluciones que nos ofrece a los problemas de la vida son estupendas. Y vale la pena hacer el esfuerzo. Se los digo de todo corazón. Pero de que tienen que hacer un esfuerzo por ser finos, educados, inteligentes, con buen gusto, lo tienen que hacer. Alguien se los tiene que decir. Me ha tocado en esta charla conversarlo con ustedes y algo les he comunicado. Se puede comunicar mucho más al respecto, pero la esencia se les ha comunicado aquí. No sé si dentro de la minúscula presencia de personas, porque tenemos un aforo
oficialmente autorizado, muy reducido. ¿Tienen algunas preguntas o algún comentario que hacer? Rubén, al inicio de tu actividad hablabas que esta enseñanza tiene dos objetivos. Por un lado, si no me equivoco, resolver las cuestiones, digamos, externas de la vida del individuo y luego resolver cuestiones internas. Ahora, lo que estoy pensando, esto, como vos lo decías al comienzo, esto comenzó por lo más alto, por las clases o las castas más altas de nobles, sacerdotes o sabios, que hasta qué punto qué tanto tenían que resolver externamente. Me da la impresión que esto tal vez era abordado, esta enseñanza era buscada más para una cuestión interna. No sé si me equivoco. Y de pronto, a lo mejor algunas personas, cuando hablan hoy en día de metafísica, asocian metafísica a lo mejor esa parte, digamos, minúscula de la enseñanza que te explica cómo resolver cuestiones económicas o de salud o de pareja y demás, creen que la metafísica se terminó ahí. Al respecto, ¿qué tenían que resolver estos sabios de la antigüedad? Bueno, eso se quedó allí. Sí. A lo mejor tenían cosas que resolver externamente y otras internamente, pero no hay duda que iba dirigido el objetivo a la resolución de estas dos facetas tan abarcantes de la vida, que es lo interno y lo externo. Al respecto de la actualidad, de que quieran o utilicen la metafísica para resolver asuntos, es inevitable. Es lo que le ha dado una gran popularidad a la metafísica, pero ahí no está todo. Eso es como rasguñar apenas la superficie de todo esto. ¿Y cuál es el llamado de una exposición como la de hoy? Que nosotros tenemos más de lo que hemos hablado hoy. Toda esta parte del primer metafísico Vedavyasa está en el Sanatana Dharma y en el Krishna Dharma. Y lo tenemos descifrado y, si se quiere de alguna manera, en palabras sencillas, parte de esta enseñanza. Al respecto del Tripitaka del señor Gautama, pues igualmente tenemos descifrada bastante de la enseñanza. Al respecto del maestro Saint-Germain, igualmente. Y tal vez esta comunicación es hacer público de que esto existe, qué es lo que es todo esto, y que las puertas están abiertas para indagar dentro de ese mundo maravilloso. No sé si tienen alguna pregunta más o algún comentario más. Gracias, Bueno, Rubén. gracias a ustedes. Hasta luego.